Y quiero pedirles que busquen el libro del profeta Jonás. El libro del profeta Jonás. Hace unos días estaba hablando acerca de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Hablamos sobre la plenitud de gozo que hay en su diestra. También hablamos del plan que Dios tiene para nosotros, los planes, reconociendo que hay planes generales para todos, pero que también Dios tiene planes específicos con cada uno. Y vimos muchos ejemplos de personas a quienes Dios les declaró su plan. Digamos que fueron escogidos para algo, una tarea muy específica. Y como algunos fueron en la dirección correcta, hicieron lo que Dios les pidió. Y vimos otros ejemplos de personas que no hicieron exactamente lo que Dios les dijo en un principio. Entre todos los que nombramos, pues nombramos a Abraham, a Moisés, en fin. Y también nombramos a Jonás. Pero hoy quiero que meditemos un poco en este profeta, en Jonás. Jonás, tan parecido a algunos de nosotros, y tantas lecciones que hay en 2 páginas y media escritas de este profeta, de las que podemos aprender tantas cosas. Tengo 5 puntos de resumen para este sermón. Entonces, si quieren ir tomando notas, creo que les va a ser útil, les van a ser útiles en una próxima oportunidad. Bien, Jonás recibió este mensaje del Señor. Voy a leer en Jonás 1:1 hasta el 3. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue. Entonces hasta ahí. Pues suena muy interesante, ¿no? Jonás se levantó y se fue, pero no leí el versículo completo. ¿Hacia dónde se fue? Se fue en la dirección contraria, para huir del Señor. Entonces descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo puede uno, buscando una comunión con Dios, de repente recibir un mandato de Él directamente y luego, como leímos la primera parte de este versículo, levantarse e ir? Pero el resto del versículo es impresionante. Ir en la dirección contraria a donde Dios le mandó. Yo estoy mirando este libro
lo he meditado los últimos días, un montón. Tiene tantas cosas impresionantes que quise resumirlas en cinco puntos. Porque pues aquí en esta primera parte dice que pues el evento se fue en la dirección contraria. Pero miren el capítulo 3, versículo 1. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Interesante, ¿no? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios tiene planes. Dios nos ha escogido a nosotros para tareas específicas. Y cuando nosotros decidimos ir en dirección contraria, Dios aquí nos muestra su carácter, como vamos a ver. No se afana, no se enoja, no se inmuta, pero tiene una metodología preciosa para corregir nuestros caminos. Eso me gusta de este pasaje. Hay cositas generales. El nombre de Jonás significa paloma. Si quieren ponerlo por ahí en alguna parte porque es interesante. Paloma. El Señor lo mandó a hacer una tarea y la paloma cogió para otro lado. La primera vez. La segunda vez la paloma sí fue a donde era el plan inicial. Las palomas se vuelan, ¿no? Las palomas se asustan muy fácil y se vuelan. La ciudad de Nínive, dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 11, que Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Más de 120,000 personas. ¿Cuántas personas tiene Chía? ¿Saben? 146,000 ¿qué? 330 y... Yo leí que tiene aproximadamente 150,000. Entonces se me ocurrió que Chía era muy parecido a Nínive, una ciudad de más o menos 150,000 personas, pero que era la capital de Asiria en ese momento. Era una ciudad muy grande y Jonás tenía que ir hasta allá a compartir un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio y de arrepentimiento. Para llegar a Nínive tenía que caminar más o menos 800 kilómetros. No sé si caminando o a caballo, pero 800 kilómetros es como ir de aquí a cerca de la costa. Yo creo que le debía costar más de una semana para llegar. Pero él tomó la dirección contraria y hasta donde él iba quedaría a 5,800 kilómetros de distancia entre Tarsis y Nínive. Esto era por allá cerca de Italia. Lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Yo creo que Jonás pensando, donde no me encuentre, donde le cueste trabajo devolverme, donde le cueste trabajo ir por mí si me encuentra. Uno lee los primeros versículos y le parece que Jonás no conoce a Dios. Como que recibe un mensaje y luego se le hace el loco y decide irse para otro lado.
Pero cuando uno lee todo el libro de Jonás, encuentra en el capítulo 4 unas palabras impresionantes. Y aquí estamos en el punto número 1 de esta lección de hoy, esta meditación. Bueno, perdóname que me faltó un detallito bien importante. Nínive está descrita en el libro del profeta Nahum como la ciudad del derramamiento de sangre. Dios mandó a Jonás, a la paloma, a pronunciar juicio contra ella porque había visto lo perversa que era su gente. Eso era peor que ir a Medellín hace unos 15 o 20 años. Era peor que ir a Cali hace unos 10 años. Si quieren, no lo voy a leer porque el tiempo no me da, pero busquen el profeta Nahum. El profeta Nahum está describiendo la profecía contra Nínive y describe lo malos que eran esos ninivitas. Pero sanguinarios, ladrones, un pueblo de extrema violencia. ¿Cómo sería? Para que lo llamaran el pueblo del derramamiento de sangre, la ciudad del derramamiento de sangre, que Dios decidió hacer un juicio contra ellos y dijo: los voy a exterminar a todos. Así serían de malos, que decidió que los iba a exterminar a todos. Dios es un Dios de amor, Dios ama, Dios es un Dios consolador, consuela, Dios es un Dios de provisión, no se queda con nada de lo que necesitamos. Dios es salvador, entonces nos provee la salvación que necesitamos en Cristo, pero Dios también es un Dios de juicio y no pasa por alto la maldad de los seres humanos. Y este era el caso de los ninivitas. Me asaltó una pregunta. ¿Por qué Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Por qué creen ustedes que agarró para el otro lado? Sí, capítulo 4, que se lo mencioné ahorita. Él cogió para otro lado porque conocía a Dios muy bien. Yo creo que tenían una relación tan personal, se deberían ver no sé cada cuánto, pero se encontraban con mucha frecuencia. Y Jonás tenía una imagen de Dios impresionante. Se la voy a leer en el capítulo 4, porque esos versículos hay que subrayarlos y hay que aprenderlos. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás. Ahorita hablamos del cambio de planes con Nínive. Y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? ¿Qué fue esto que hizo precisamente? Perdonar a los ninivitas. Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿Qué tal esa descripción de Dios? ¿Cómo le parece? Se la voy a leer otra vez porque a mí me parece que si esta vez no la captó, ahora sí lo tiene que captar. Esta descripción de Dios, cómo tú conoces a Dios también. Tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente.
Yo creo que el día de la conversación del capítulo 1, versículo 1, Dios le dijo, Jonás, ¿conoces a Nínive, no? Sí, Señor, claro. Ese pueblo está, o sea, me tiene aquí, los voy a destruir. Esa ciudad es terrible, la gente es supremamente mala. Voy a hacer juicio contra ellos y los voy a acabar a todos. Entonces, por favor, vas y les hablas de arrepentimiento porque en 40 días voy a acabar con esa ciudad. Y Jonás, conociéndolo, como acabamos de leer, yo creo que si nosotros hubiéramos estado en el corazón de Jonás, hubiéramos dicho, sí, acabemos con esa maldad. Y miran, yo estoy siendo como muy flojo con esta interpretación. Jonás, en el primer capítulo, parece un tipo muy calmado y fresco. Pero en el versículo 1 del capítulo 4 dice que Jonás se enfureció y le reclamó al Señor. En el versículo 3 le dice, quítame la vida, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le dice, ¿te parece bien enojarte por eso? Y luego en el versículo 9, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? O sea que Jonás tenía un geniecito por ahí parecido al mío, por ahí parecido al de Pedro. Jonás tenía sangre caliente. Estaba tan enojado por lo que Dios había hecho, porque las cosas no habían salido como él quería. Pero él salió en la dirección contraria porque conocía a Dios. Dijo, Dios, tú eres compasivo, lento para la ira, lleno de misericordia. Y yo sé que voy, les comunico el mensaje, y a los que se arrepientan, tú los vas a perdonar. Y yo voy a quedar mal con esta gente. Entonces por eso mejor decidió que iba en la dirección opuesta. ¿Tú cómo conoces a Dios? Jonás lo describió de esta manera. Y fíjate que uno pensaría, bueno, pero si conoce bien a Dios, como que debió haber obedecido de un solo golpe, ¿no? O sea, debió haber ido rapidito. Debió haber ido como que afinarse con el corazón de Dios e ir y predicar el arrepentimiento, y en esa misma sintonía alegrarse cuando la gente fuera perdonada. Pero eso no fue lo que pasó. El corazón de Jonás era muy parecido al nuestro. Cuando se trata de hacer juicio, nosotros somos sin misericordia. Queremos ver el castigo ya. Queremos ver el castigo de una. No solamente para este pueblo, sino también para Jonás. Uno puede leer el pasaje y decir, pero Señor, mira a Jonás cómo se portó, y tú lo rescatas. O sea, debiste haberlo dejado que se fuera por allá, que se muriera por allá. Qué tanta bondad con ese Señor. Punto 2. La metodología de Dios. Si nosotros viéramos a Joaquín o al monito, ¿cómo se llama? O a Benjamín, que salen caminando ligerito para irse por las escaleras, ¿qué hacemos? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Para dónde vas? ¿Cierto? No, vamos, si no le paramos allá en la escalera, le decimos, tú no vas a ir por estas escaleras. Yo no te quiero ver con chichones, ni roto, ni escalabrado. Tú aquí no pasas. En este segundo punto, yo puedo ver eso de Dios.
cómo Jonás baja al puerto y en lugar de agarrar un barco o agarrar un transporte para irse a donde tenía que ir, busca un tiquete para la dirección exactamente contraria. Y cómo el Señor no salió a decirle: hey, hey, ¿para dónde vas? Yo no te estoy mandando para Tarsis, te estoy mandando para Nínive. ¿A dónde vas? Pero no pasó nada. No pasó nada. Entonces yo creo que Jonás iba pensando como muchos de nosotros a veces pensamos. Se fue para el puerto, llegó al puerto y no pasó nada. Entonces, ¿qué pensaría? Pues Dios debe estar de acuerdo conmigo. No pasó nada. Se me está abriendo la puerta. Llegó a comprar el tiquete y había tiquete, había barco, había puesto. Dios me está abriendo la puerta. Entonces compró el tiquete para el otro. Bueno, él estaría pensando: como estoy desobedeciendo, aquí tendrá que pasar algo raro, algo malo. De pronto este barco se va a varar, no van a servir las velas, alguna cosa podría pasar. No pasó nada. Entonces él que seguiría pensando: el Señor me sigue abriendo la puerta. Se subió al barco y se fueron. El barco salió y él estaría: no pasó nada, no ha pasado nada. Porque a uno siempre le da, uno sabe que cuando está haciendo mal, ¿cierto? Uno sabe cuando va en la dirección contraria. Nosotros somos como Jonás, pero sabemos que vamos en la dirección contraria. Eso lo sabemos. La conciencia nos lo dice cuando estamos desobedeciendo. Pero como no pasaba nada, él dijo: bueno, Dios me la está pasando. Se abrieron las puertas, se subió al barco. ¿Quién sabe cuántos días llevaba navegando? Un día, 2 días, 3 días, quién sabe. Porque a donde iba era muy lejos, muy lejos. Tenía que recorrer más de 2,000 kilómetros. O sea, era como ir a la costa, a Santa Marta, y volver 3 veces. ¿A dónde iba? Por ahí 2 veces. 2 veces y media. O sea, era mucho terreno, o sea, mucha agua. Entonces podría ser 2 o 3 días navegando y no pasó nada. Entonces, como no pasaba nada, él dijo: no, yo aquí voy a pasarme unas vacaciones bien chéveres en Tarsis. Se fue contento, no pasó nada. Entonces, segunda lección: no porque no pasa nada, no porque todo parece bien, es que todo está bien. No porque parece bien, es que está bien. ¿Cómo la ves? Eso lo vemos ahí en ese versículo 3. Pero también lo vemos en el capítulo 4, en el versículo 6. Dios le proveyó una planta frondosa para que le diera sombra a la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Y esto le trajo alivio a Jonás. Y Jonás estuvo muy agradecido con esta planta. 2 ejemplos de que no porque todo parece bien es que todo está bien. ¿Sí? ¿Más o menos? Y mucho más si con toda seguridad estamos desobedeciendo. Si sabemos que vamos en la dirección correcta. Tercera, mis decisiones afectan a los demás, afectan a todos los que están junto a mí. Y si son de desobediencia a Dios, con mayor razón, mis decisiones afectarán a los que están cerquita a mí.
Y aquí lo vemos en dos maneras. Una con los marineros y la otra con el pueblo de Nínive. ¿Qué pasó con los marineros? Estos versículos que siguen del capítulo 1 me parece que son hermosos. Cuando Dios mandó el viento sobre las aguas, pues obviamente el mar se embraveció tenaz. ¿Era contra los marineros? ¿Era contra el barquito? ¿A quién estaba llamando la atención? ¿Y quiénes fueron los que más sufrieron? Los marineros. El Jonás seguía durmiendo allá en el fondo del barco. Mientras que todos estaban asustados, botando la carga del barco, rogándole a sus dioses que los ayudaran, Jonás, fresco, seguía durmiendo porque Jonás conocía a Dios. Y él pensó, yo de esta salgo, aquí no va a pasar nada. Esa tormenta va a pasar pronto. Yo voy a llegar a Tarsis. Yo aquí mejor me voy tranquilo, que Dios tiene todo bajo control. Y los marineros, si no pensaban eso, ellos empezaron a botar la carga, a aligerar el barco, todo lo que podían hacer para que el barquito no se hundiera, hasta que ya no pudieron más. Entonces echaron suertes y encontraron que el culpable era Jonás. Y le preguntaron, ¿quién eres tú? Que hay unas preguntas lindas. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¿Concuerdan esas palabras con lo que estaba haciendo? Temo al Dios del cielo, y él estaba yendo para otro lado. Entonces los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás les había contado que huía del Señor. Estos le preguntaron, ¿qué hay que hacer? Échenme al agua, sáquenme del barco y la tormenta se calmará. Pero ellos muy compasivos, espérate, el versículo que está acá, versículo 13, mira el versículo 13. Jonás les dijo, échenme al agua y la tormenta se calmará, porque yo soy el culpable. O sea, me quitan de aquí y el asunto se arregla. Y los marineros, todos amables, o sea, como todos compasivos con Jonás, remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Pero entre más luchaban en sus propias fuerzas, la tempestad se hacía más violenta. Esa es otra leccioncita chiquita ahí. Rema en contra de la voluntad de Dios y la tormenta se agravará. Ni por buenas intenciones que tengas, la tormenta se agravará. El versículo 4 dice que entonces ellos clamaron al Señor, al Dios de Jonás. Le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Y entonces, a la de Dios, agarraron a Tomás, imagino, cada uno a Jonás, sí, bien, tan despiertos todavía. Uno la agarraría de un brazo, el otro la agarraría del otro, uno de una pata, otro de la otra, y como cuando lo echaban a uno a la piscina en un paseo, se echaban una, dos y ¡za! Al agua. Inmediatamente, dice en el versículo 15, se detuvo la tempestad y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle.
Ay, no, ¿no será que a veces, yo a veces me siento así como que, no sé cuántas veces uno puede sentir que la culpa de que las cosas no vayan bien es de uno, que tal vez la vida no le va mejor a los demás, porque uno está agarrando en la dirección contraria de donde Dios le mandó. Tal vez, ¿no? Podría ser. Y hasta que no lo echen al agua a uno, la tormenta no se va a calmar. Y ahí es cuando las cosas empiezan a parecer mal. Imagínese a Jonás en medio de ese mar embravecido, botado al agua. Las cosas se empiezan a poner mal. Él no pensaría ni la ballena, porque no conocía la historia. Él solamente veía un mar embravecido que se lo estaba tragando. Y entonces no pensaría, hasta aquí fui yo. Y creo que Jonás eso era lo que pensaba. Hasta aquí fui yo. Ay, la cuarta lección. No porque parece mal, está mal. No porque parece que no hay solución ahí, la cosa está perdida. No porque parece que todo va patas arriba, es que todo se acabó. No es que Dios no tenga el control. Él sigue teniendo el control. Jonás estaba tragando agua, pero como el Señor tenía todo bajo control, versículo 17, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás pensó, solo me faltaba esto, que un pez me tragara. ¿Cómo resultó en la barriga de un pez? ¿A qué puede oler la barriga de un gran pez? Claro, esta es una figura de Jesús, muerto, sepultado, pero eso será tema de otro día. Aquí lo que quiero ver es que las cosas le están yendo mal a Jonás. Pero como Dios tiene todo bajo el control, que nosotros no vemos, Jonás no vio el gran pez, solo vio la tormenta. Jonás no sabía que Dios había enviado al gran pez para que lo tragara. Jonás estaba en la barriga del pez, pero él no sabía que era parte del plan de Dios. Pasó un día y Jonás casi se vomitaba del olor a pescado allá adentro. Pasó 2 días y él oía cómo rugían esas tripas de ese pez. Pasó el otro día y él pensó que ya lo iban a botar allá por la parte de abajo. Y nada pasaba. En 3 días y en 3 noches, Jonás allá adentro. No creo que estuviera comiendo alguna cosa. Jonás, no sé cómo estaría durmiendo, pero lo seguro es que no la estaba pasando bien en un encierro de ese tipo. Él no sabía que la ballena o que el gran pez lo iba a vomitar al 3er día en la playa. Pero Dios sí tiene todo bajo control. Aunque la causa parezca perdida, aunque parezca que todo va mal, eso significa que no está necesariamente mal. Dios tiene todo bajo control. Dos preguntitas de reflexión. ¿Estás de repente viviendo alguna cosa en la que todo parece bien, que se están abriendo las puertas,
que se están enfilando los astros, que se están alineando las estrellas y que parece que todo sale a pedir de boca, pero que vas en la dirección contraria a la que Dios quiere, y entonces por eso piensas que todo va bien, se te están abriendo las puertas. No necesariamente es que todo va bien. Recuerda eso. Espero que lo hayas anotado para que no se te olvide. No todo lo que parece que va bien es que está bien. Especialmente si vamos en la dirección contraria que Dios nos ha trazado. La segunda, estarás viviendo alguna situación en la que parece que el mar te está tragando, que ya hueles a pescado, que ya no tienes escapatoria, que no sabes por dónde vas a salir, si por arriba o por abajo, y que todo está mal, que todo está perdido, que eres el rey de las causas perdidas. Eso no quiere decir que esté perdido. Dios tiene todo bajo control. ¿Estamos en sintonía? ¿Cómo Jonás pensó que todo estaba tan mal, que quería morirse? Solo en estos capítulos, 3 veces dijo Jonás: me quiero morir. Eso no dijo cuando estaba en la panza del pez, pero lo dijo en el capítulo 4. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo. Este chantaje sí no me gustó, pero nada. Si lo que yo predije no sucederá. O sea, si tú no destruyes a Nínive, yo no quiero seguir viviendo. O sea, si tú quieres que yo viva, destruya a Nínive, no los perdones. Uy, qué osado, ¿no? Y también en el versículo 9 del capítulo 4 dice: estoy tan enojado que quisiera morirme. Estaba tan bravo, tan furioso, que no quería vivir más, quería morirse Jonás. ¿Te pasa algo parecido? ¿Sientes que la cosa va tan mal que quisieras morirte? ¿O te ha pasado alguna vez algo así como que quieres que la cosa crees que la cosa está tan fuera del control del Dios vivo y verdadero que mejor estar muerto? O sea, que no es que Señor, ven ya, no es por su gloria maravillosa, sino para que me libre de este tormento. Nuestra alma es un cuento, ¿no? Las razones que tenemos a veces para seguir al Señor son y el quinto punto. Veamos capítulo 1, versículo 2. Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, o Chía. Ve y haz discípulos. Predica el arrepentimiento. Habla acerca de Cristo. Porque he visto que la gente es perversa. Porque la gente se va a morir sin Cristo. Predícales de Jesús, háblales de Jesús. Tal vez se arrepientan. Tal vez cambien de parecer. Ve y habla
del arrepentimiento y del perdón de pecados. En el capítulo 2 está la oración de Jonás. Esto que voy a decir todo es con el mismo tema. Jonás, estando en la barriga del pez, oró al Señor su Dios y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. ¿Desde dónde lo llamó? Versículo 2. No, el mismo versículo. ¿Desde dónde lo llamó? Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar. Me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué versículo ese, no? ¿Me estás siguiendo la lectura? ¿O estás soñando, estás viendo nubecitas? Me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Job dijo algo parecido: aunque me mates, yo seguiré confiando en ti. Versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero si tiene Nueva Traducción Viviente, lea conmigo: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿De dónde viene la salvación? Solo del Señor. Y cuando él manifestó su oración de arrepentimiento, cuando reconoció el poder del Señor, versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Ay, carajo, tal vez por eso es que no hemos sido escupidos en la playa. Tal vez por eso. No hemos manifestado arrepentimiento. No hemos reconocido el pecado. No hemos reconocido su señorío. No hemos reconocido su poder. Cuando eso suceda, seremos botados a la playa por la boca del gran pez. ¿Sí me están copiando? Eso en cuanto a Jonás. Oír al Señor. Ir. Arrepentirse. Toca hablar del pecado. Sin hablar del pecado no hay oportunidad de arrepentimiento. Sin hablar de Cristo no hay oportunidad de perdón. Sin hablar de la sangre del Cordero no hay limpieza de pecados. Y en el capítulo 3, Jonás obedece el mandato del Señor y va a Nínive. 3 días en recorrerla toda. Y Jonás comenzó a proclamar a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué era lo que proclamaba Jonás? Otro que esté despierto que también diga. ¿Qué era lo que decía Jonás? No escuché bien, 2 o 3 personas.
¿Cuánto nos faltará para que todo este Nínive sea destruido? ¿Cuánto tiempo queda para que la gente se arrepienta? Para que la gente oiga acerca de Cristo, crea y cambie su camino. Este pasaje del capítulo 3 me impresiona. No tiene mucha explicación, solo tiene una narración. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de cenizas, y entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto. Toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Eso es una oración de arrepentimiento. Y fíjese que un rey incrédulo sencillamente oyó el mensaje. ¿Y quién lo movió al arrepentimiento? ¿Quién lo movió a la confesión? El Espíritu de Dios. Y saca un decreto para que todo el mundo entre en ese ayuno, entre en esa contrición y apartarse de sus malos caminos. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Ay, porque es un Dios misericordioso. Él es un Dios, como Jonás lo escribió acá, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable, y está dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿Hay alguien que conoces, alguien que amas, que está necesitando un cambio de actitud, que está necesitando escuchar el mensaje de juicio de parte de Dios? ¿Hay alguien que conoces que necesita oír que Jesús lo ama y que sus pecados son perdonados por la sangre del Cordero de Dios? ¿Hay alguien que tal vez necesite tu ayuno para verle en el camino del Señor? A Jonás no le dolían estas personas. A Jonás lo que le dolió es que Dios hubiera cambiado de actitud. Léalo en los versículos que siguen. Pero a Dios lo que le dolía era su maldad. Y una vez que ellos cambiaron de actitud, se arrepintieron, confesaron su maldad, Dios los perdonó, los salvó y los libró del castigo que había planeado para ellos. ¿Hay alguien que merezca o que necesite tu ayuno por su salvación? ¿Hay alguien que necesita una corrección de camino y tal vez tus oraciones intensas muevan el corazón de Dios para que le traiga la salvación de su alma? ¿Hay el papi, la mami, el marido, la esposa, el hermano, cualquiera que está sin Cristo, el vecino, su mejor amigo, que si no reciben el perdón de Cristo van a ir al infierno, van a ser condenados?
Y nosotros tenemos el mensaje de Dios para llevarles en Cristo. ¿Los vamos a dejar morir? ¿Vamos a agarrar para Tarsis? Era más caro ir a Tarsis que ir a Nínive. Quedaba 5 veces más lejos. ¿Vamos a pagar el precio? ¿Un ayunito por estos desobedientes? ¿Nos costará mucho? ¿Una visita para proclamarles que Dios va a acabar con todo esto? ¿O los vamos a dejar morir? ¿Un qué me importa? Creo que no es adecuado. ¿Un qué me importa que te lleven al lago de fuego? No es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere oír contrición de corazón. Dios quiere oír arrepentimiento verdadero. Dios quiere oír que la sangre de Cristo cobra todo valor en la vida de un pecador. Dios quiere oír que valió el dolor, que valió el castigo, que valió la sangre vertida en la cruz por las almas que Él quiere llevar a su presencia. Dios quiere oír. El Padre quiere oír. Soy un pecador y te necesito a ti. Límpiame con tu sangre, con la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que es el único que puede quitar el pecado del mundo. No los dejemos morir. Por lo menos no pensemos que no me importa. Vayamos. Necesitan oír que Jesús vive. Necesitan oír que solo en Cristo hay perdón, que solo en Cristo hay salvación. Y que nos alegremos con ellos. Que nos alegremos con ellos cuando se arrepientan. Esta actitud de Jonás sí no la queremos. De enojarnos porque las cosas no salen como yo quiero, como a mí me parece. Ese versículo chantajista, que no me gusta. No sé si hay otra versión que lo lea mejor. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Ay, es como decirle al amigo de uno: hermano, tienes que reconocer tus pecados y creer en Cristo. Y que el Señor lo perdone, y yo ponerme enojado con él. ¿Por qué lo perdonaste? Si yo lo que dije era que se fuera para el infierno. Y ahora tú lo perdonas. Ahora el que queda mal soy yo. No queremos esa actitud. No, es porque él era muy enojoso. Tal vez haya un enemigo que tú quieras que se vaya al quinto infierno. Tal vez haya una persona que te ha hecho daño que tú no quieres ver nunca en un salón levantando las manos y adorando al Dios vivo y verdadero. Tal vez exista. Pero eso no es lo que queremos. Odio contra ellos. Queremos verles adorando. Este mundo tiene que estar lleno de adoradores en espíritu y en verdad. Que levanten manos santas sin ira ni contienda. Que sea cual sea la circunstancia de su vida, estime como preciosa el alma de un pecador. Señor, ayúdanos, por favor. Mueve nuestro corazón, nuestra mente a la compasión por las almas perdidas. Por favor, Señor, por favor, danos sensibilidad a la voz de tu Espíritu para que hablemos de Jesús con las personas que no te conocen. Por favor, Señor, ayúdanos a ir en la dirección correcta. Te lo suplicamos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.